Y el acceso a servicios de salud para las trabajadoras del hogar es tema pendiente para la ciudad. Así lo consideró el diputado local von Roerich. Veamos. Las condiciones en las que las y los trabajadores domésticos están prestando sus servicios en la Ciudad de México son todavía irregulares, señaló Christian von Roerich, diputado del Partido Acción Nacional en el Congreso local. Dijo que la capital del país presenta un severo retraso en la protección de derechos de este sector de trabajadores. Estamos en niveles muy básicos de protección en este sector. Necesitamos regular con fuerza los beneficios por trabajadoras y trabajadores del hogar. Agregó que es necesario establecer, en principio, la firma obligatoria de un contrato mediante el cual el empleador se comprometa a proporcionar los servicios médicos como una prestación mínima y que considere aspectos laborales. Donde se establezca la duración de la jornada, la prohibición del trabajo de menores, los días de descanso, los salarios, horas extras, los derechos y las obligaciones a la que estarán sujetas los trabajadores. El diputado señaló que los derechos laborales están garantizados por las leyes mexicanas y deben ser del alcance de todos los sectores de la población. La iniciativa fue turnada a comisiones en donde se analizará para su posterior dictaminación. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.